La tarde estaba tibia. El sol se estaba comenzando a ocultar detrás de las montañas, tiñendo el cielo con tonos naranja y púrpura. La joven Ana caminaba sola por la carretera de tierra, un sendero estrecho que conducía a su nueva casa, o más bien, a lo que iba a ser su hogar a partir de ese día. La cabaña, que compró por una suma irrisoria de $200, se encontraba a las afueras del pueblo, un lugar alejado de la ciudad, donde el ruido de la vida moderna parecía no llegar. Ana estaba embarazada de 7 meses. Se apoyaba sobre su vientre que cada vez se notaba más grande y redondo. El peso de la maternidad la había tomado por sorpresa, y si bien el embarazo era algo esperado, no lo había planeado en este momento de su vida. El padre del bebé, un hombre con el que había tenido una relación fugaz, no estaba presente. Él había desaparecido poco después de que ella le anunciara la noticia, y ahora Ana se encontraba sola, luchando con sus propios sentimientos y con la realidad de la situación. Había tomado la decisión de mudarse al campo, en busca de paz y tranquilidad, lejos de los recuerdos dolorosos de la ciudad, donde cada rincón le recordaba al hombre que la había dejado. La cabaña que había comprado de forma impulsiva, sin conocer realmente nada sobre ella, era su último intento por escapar, por encontrar un lugar donde pudiera encontrar su propia fortaleza. Y aunque el precio era bajo, ella sentía que este cambio de vida podría ser lo que necesitaba para empezar de nuevo. Al llegar frente a la cabaña, se detuvo un momento, observando la pequeña construcción de madera. Tenía un techo rojo, con algunas partes ya deterioradas por el paso del tiempo, y las ventanas estaban cubiertas de polvo. Sin embargo, para Ana, esa era la oportunidad que había estado buscando. Lejos de la sociedad, del ruido y de las expectativas de los demás, ella podía empezar a reconstruir su vida. Por fin, el viento acariciaba su rostro y le daba una sensación de alivio. Estaba sola, pero en ese momento se sentía más fuerte que nunca. Ana abrió la puerta de la cabaña con llave y entró. El aire estaba frío, y el olor a madera vieja la invadió de inmediato. No había muebles, solo el suelo de madera crujiente y las paredes desnudas. Pero eso no le importaba. Tenía todo el tiempo del mundo para hacerla suya, para darle vida. Un lugar para ella y su bebé, un refugio donde podría sentir que tenía el control. Con la luz de la linterna en sus manos, comenzó a explorar. Abrió una pequeña puerta que conducía a un cobertizo en la parte trasera. Allí, entre cajas de madera y viejos utensilios, encontró algo inesperado. Una caja. Al principio parecía simplemente antigua, cubierta de polvo. La curiosidad pudo más que ella, y con un impulso, la levantó. La caja era pesada, y al abrirla, sus ojos se agrandaron al ver lo que contenía. Dentro había un montón de cartas, muchas de ellas con los bordes amarillos y gastados. Pero lo que más le llamó la atención fue una caja aún más pequeña dentro de la caja principal. Al abrirla, descubrió una serie de antiguos objetos, joyas, fotos y algo más. Una pequeña piedra que parecía brillar de una manera extraña a la luz de la linterna. Ana la sostuvo entre sus manos, sintiendo una extraña conexión con ella, como si algo dentro de ella se hubiera despertado. Nunca imaginó que esa cabaña, que parecía un simple refugio, escondería algo tan misterioso. A medida que sus dedos acariciaban la piedra, una sensación cálida y reconfortante la invadió, como si de alguna manera algo la estuviera llamando. No sabía lo que era, ni qué significaba, pero esa piedra parecía ser parte de algo más grande. Después de unos momentos, Ana dejó la piedra en la mesa y se tumbó en el suelo, mirando el techo, pensando en lo que acababa de encontrar. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué ahora, cuando más lo necesitaba, había algo tan extraño en su vida? La sensación de soledad se apoderó de ella nuevamente, pero también se dio cuenta de que había algo en su interior que le daba esperanza, algo que le decía que todo iba a estar bien. Ana despertó al día siguiente con el sol atravesando las pequeñas aberturas de las cortinas y proyectando rayos dorados sobre el suelo de madera. Aún se sentía desorientada por la noche,
pero algo había cambiado dentro de ella. La piedra que había encontrado la noche anterior parecía haber marcado el inicio de algo nuevo, aunque no sabía qué. El aire frío del amanecer la despejó de cualquier resquicio de duda, y la voz interior que había empezado a escuchar la impulsaba a descubrir más. Después de prepararse un café y sentarse frente a la ventana, Ana observaba el paisaje. La cabaña, rodeada por un espeso bosque y una pequeña colina en la distancia, era más tranquila de lo que había imaginado. No había ningún ruido, solo el suave canto de los pájaros y el viento moviendo las hojas de los árboles. Parecía que la naturaleza la había acogido, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió como si estuviera en su lugar. Aunque el peso de la maternidad aún le recordaba la responsabilidad que llevaba consigo, sentía una conexión renovada con la vida. Su embarazo, que había sido una experiencia cargada de incertidumbre y miedo, comenzó a sentirse más natural en este entorno. Las presiones de la vida urbana, las expectativas ajenas y la constante sensación de ser observada desaparecieron. En la cabaña, se sentía libre, sin las voces críticas que la habían seguido durante todo su embarazo. Aquí, podía respirar, podía pensar. En la ciudad, siempre había tenido la sensación de que no estaba a la altura de lo que se esperaba de ella, pero aquí no había nadie que la juzgara. El silencio se convirtió en su aliado. Aunque la idea de estar sola la había aterrorizado en un principio, ahora lo aceptaba con calma. Ana sabía que estaba a punto de embarcarse en una nueva etapa de su vida, y ese silencio la ayudaba a conectarse con lo más profundo de su ser. El niño que llevaba dentro la impulsaba a buscar fuerza, a encontrar un propósito más grande que ella misma. Decidió que lo primero que tenía que hacer era ordenar la casa. Aunque la cabaña era pequeña, había mucho trabajo por hacer: limpiar el polvo, ordenar las cosas, poner los muebles en su lugar. A medida que barría el suelo, sus pensamientos se centraban en la vida que le esperaba. Sabía que, como madre soltera, tendría que enfrentar desafíos, pero también sabía que tenía algo que otros no tenían: determinación. Y, aunque la idea de criar a su hijo sola la aterrorizaba, también la llenaba de una fuerza que no había experimentado antes. De repente, el sonido de unas ramas crujiría detrás de la cabaña, lo que la sacó de sus pensamientos. Se giró y vio a un hombre. Ana se quedó paralizada por un momento. No esperaba ver a nadie, ya que el lugar estaba bastante apartado. El hombre parecía tan sorprendido como ella, y tras un breve intercambio de miradas se acercó. «Perdón por asustarte», dijo el hombre. Su voz era suave y tranquilizadora. «Me llamo Tomás. He estado trabajando en la zona y vi que alguien se había mudado aquí. Pensé que podría ofrecerte mi ayuda si lo necesitas». Ana se sintió incómoda, pero al mismo tiempo, algo en la voz de Tomás la hizo sentir que no estaba en peligro. A pesar de su naturaleza introvertida, decidió ser educada y, tal vez, aceptaría su ayuda. «Gracias», respondió, con una sonrisa nerviosa. «Aún estoy acomodándome». Tomás ofreció su ayuda para arreglar el jardín y hacer algunas reparaciones menores en la cabaña, y Ana, a pesar de sentirse insegura al principio, aceptó. A lo largo del día, Tomás trabajó en el jardín mientras Ana le mostraba la cabaña. A medida que avanzaba el día, Ana empezó a notar algo peculiar en la forma en que Tomás la miraba. Era un tipo de mirada que no había experimentado antes. Era como si viera más allá de la superficie, como si pudiera percibir algo que ella misma no entendía completamente. Al final del día, Ana agradeció a Tomás por su ayuda y se despidió de él con una leve sonrisa. A pesar de la incomodidad que había sentido al principio, algo en su interior le decía que este hombre, aunque desconocido, podría tener un papel importante en su vida. No sabía si era solo una impresión pasajera o algo más profundo, pero de alguna manera sentía que su encuentro no había sido casual. Esa noche, mientras cenaba sola en su nueva casa, la piedra que había encontrado seguía brillando sobre la mesa, como si la estuviera observando. Con una mirada pensativa, Ana tocó la piedra con los dedos, y por un momento se sintió como si tuviera el control de algo más grande.
¿Era posible que la cabaña tuviera más historia de la que había imaginado? ¿Y qué relación tenía la piedra con todo lo que estaba sucediendo? Decidió que no podía dejar que las dudas la controlaran. Sabía que tenía un camino que recorrer, y aunque la incertidumbre seguía acechando, algo dentro de ella le decía que estaba en el lugar correcto. Esa noche, se durmió con la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar y que la historia de la piedra, de la cabaña y de Tomás apenas comenzaba. Los días pasaron lentamente, y Ana comenzó a adaptarse a la vida en el campo. La cabaña, aunque aún estaba lejos de ser perfecta, empezó a sentirse como su hogar. Cada rincón que arreglaba, cada detalle que agregaba, le daba una sensación de pertenencia. Aunque el trabajo era arduo y muchas veces agotador, sentía que estaba construyendo algo valioso, algo que solo ella podía crear. La calma del lugar le proporcionaba la paz que había estado buscando durante tanto tiempo. A pesar de la soledad que a veces la invadía, Ana sabía que tenía que avanzar, que su bebé necesitaba una madre fuerte. A menudo, mientras barría el suelo o limpiaba las ventanas, pensaba en su futuro, en las decisiones que había tomado. Aunque la vida en la ciudad le ofrecía más opciones y comodidades, nunca se sintió tan libre como lo hacía ahora. Aquí, en la cabaña, podía empezar de nuevo. Estaba sola, sí, pero en ese silencio, descubría nuevas formas de ser feliz, de encontrar su fuerza interior. Un día, mientras trabajaba en el jardín, Ana vio a lo lejos una figura conocida. Era Tomás, quien había vuelto a ofrecer su ayuda. Él se acercó a ella con una sonrisa amable, pero esta vez había algo diferente en su mirada. Ana, que no había esperado verlo tan pronto, se sintió un poco nerviosa, pero se obligó a mantener la calma. ¿Necesitas algo más?, preguntó Tomás con voz suave. Parece que estás haciendo un gran trabajo aquí. Gracias, respondió Ana, sonriendo tímidamente. La verdad es que me estoy acostumbrando a todo esto, pero siempre es bueno tener algo de ayuda. Tomás se ofreció a ayudarla a arreglar el techo, que había comenzado a mostrar signos de desgaste. A lo largo del día, pasaron tiempo juntos, trabajando en el jardín, reparando el techo y organizando el pequeño cobertizo. La relación entre ambos parecía ir tomando forma de una amistad genuina. Aunque Ana aún se sentía reservada, algo en su interior le decía que podía confiar en él. Tomás no era un hombre de muchas palabras, pero sus acciones hablaban por él. Siempre estaba dispuesto a ayudar, y su presencia era reconfortante. A medida que pasaban las semanas, Ana y Tomás empezaron a pasar más tiempo juntos. A menudo, él la acompañaba en sus paseos por el campo o ayudaba a plantar nuevas flores en el jardín. Sin embargo, a medida que se conocían mejor, Ana no podía evitar notar una desconcertante sensación en su pecho. Algo le decía que Tomás no era solo un amigo. Sus gestos, sus miradas, incluso el tono de su voz, dejaban entrever algo más profundo. No era solo una simple ayuda desinteresada. Había algo más en él, algo que no podía identificar con claridad. Un atardecer, después de un largo día de trabajo, ambos se sentaron juntos frente a la cabaña, disfrutando del aire fresco. Ana observaba el horizonte, con el sol poniéndose lentamente. Un silencio cómodo se había instalado entre ellos, pero pronto, Tomás rompió el silencio con una pregunta que dejó a Ana un poco sorprendida. ¿Por qué decidiste mudarte aquí, Ana? ¿Qué te llevó a cambiar tan drásticamente tu vida? Ana se quedó en silencio por un momento. No era algo de lo que hablara a menudo, ni siquiera consigo misma. Había elegido la cabaña por desesperación, por necesidad de escapar, pero no sabía si podía compartir esa vulnerabilidad con Tomás. Finalmente, después de un largo suspiro, decidió ser honesta, como nunca antes lo había sido con nadie. Lo hice porque sentía que me estaba ahogando, comenzó a decir, su voz baja pero firme. Estaba atrapada en la ciudad, rodeada de gente, de expectativas, de ruidos. Pero aquí siento que puedo respirar. Puedo ser yo misma, sin tener que estar todo el tiempo preocupada por lo que los demás piensan.
Tomás la miró fijamente, como si realmente estuviera escuchando, como si sus palabras tuvieran el poder de tocar algo profundo en él. Después de un momento, asintió lentamente. «Lo entiendo», dijo, con voz suave. «A veces las personas no se dan cuenta de lo que realmente necesitan hasta que están lejos de todo lo que conocen. Y tú, aquí, estás encontrando la paz que buscabas. A veces, alejarnos nos da la claridad que no conseguimos estando en medio del caos». Ana asintió, agradecida por la comprensión de Tomás. En ese momento, se dio cuenta de que no solo había encontrado un lugar para vivir, sino también alguien con quien compartir sus pensamientos y emociones. Tomás parecía entenderla de una manera que nadie más lo había hecho. A pesar de que no le había contado todo sobre su embarazo, ni sobre lo que había dejado atrás, sentía que podía confiar en él. A medida que los días pasaban, la relación entre ellos se volvía más cercana. Ana comenzó a sentir una conexión emocional con Tomás, y aunque aún había muchas preguntas sin respuesta, no podía evitar pensar en él. ¿Era posible que ella estuviera desarrollando sentimientos por él? La idea la inquietaba, pero también la atraía. No podía negar que, al menos por un breve momento, se sentía feliz y segura en su compañía. Pero al mismo tiempo, había algo que la frenaba, algo que la mantenía alerta. ¿Realmente Tomás compartía los mismos sentimientos? ¿O simplemente estaba siendo amable, como siempre lo había sido? Ana no sabía si debía permitir que su corazón se abriera completamente, pero algo en su interior le decía que podía confiar en él. El paso del tiempo continuó su curso, y con él, las estaciones cambiaron. El calor del verano se desvaneció lentamente, dando paso a la frescura del otoño, y con ello, nuevas tareas comenzaron a llenar los días de Ana. El viento comenzó a soplar con más fuerza, moviendo las hojas secas de los árboles y dejando caer algunas ramas que se rompían con el peso de la lluvia. La cabaña, siempre cálida por el sol que entraba en sus ventanas por la mañana, ahora comenzaba a necesitar reparaciones más urgentes, pero Ana se sentía segura, como si la vida aquí le hubiera otorgado una fuerza renovada. Mientras tanto, la relación con Tomás seguía desarrollándose, pero de una manera que no lograba descifrar por completo. Habían compartido risas y silencios, trabajaron juntos en el jardín y exploraron pequeños rincones del campo. Sin embargo, había algo que se mantenía en el aire, algo que Ana no podía definir con claridad. La conexión entre ambos era innegable, pero también lo era la tensión que existía, la sensación de que había algo más que no se decía. Una tarde lluviosa, cuando el cielo estaba cubierto de nubes grises y la lluvia golpeaba con fuerza sobre el techo de la cabaña, Ana se encontraba sentada frente a la chimenea, leyendo un libro que había encontrado entre las cajas viejas de la casa. De repente, escuchó un golpe en la puerta. Estaba acostumbrada a la quietud del lugar, por lo que cualquier sonido inesperado la hacía sentir algo desconcertada. Se levantó rápidamente y abrió la puerta, encontrando a Tomás empapado por la lluvia. «Te he traído algo», dijo él, con una sonrisa que intentaba ocultar el cansancio en su rostro. Ana lo invitó a entrar, sorprendida por la visita inesperada. Tomás llevaba una bolsa de tela en la mano, que abrió frente a ella para revelar varios tarros de miel, pan casero y algunas hierbas secas. Ana, agradecida pero sorprendida por el gesto, le sonrió. «Gracias, Tomás. No era necesario. Solo quería asegurarme de que no te faltara nada en estos días fríos», respondió él, su voz suave. Aunque su tono era amigable, algo en sus ojos reflejaba una profundidad que Ana no podía comprender. De alguna manera, la visita de Tomás la hacía sentirse más conectada con él, pero también la hacía más consciente de los sentimientos que, de alguna manera, comenzaba a desarrollar por él. Después de un rato ambos se sentaron frente a la chimenea, disfrutando del calor de las llamas. Tomás habló de su vida en la ciudad, de los trabajos que había tenido antes de mudarse a la región, de sus sueños perdidos y de la paz que había encontrado en el campo. Ana, por su parte,
compartió algunas historias de su infancia y cómo había llegado hasta allí. A medida que conversaban, Ana comenzó a darse cuenta de que no solo había comenzado a ver a Tomás como un amigo, sino que, de alguna manera, lo veía como una especie de refugio. Había algo en su presencia que le transmitía seguridad, algo que la hacía sentirse especial. Sin embargo, la conversación comenzó a desviarse hacia un tema que Ana no había esperado. Tomás, con su mirada fija en el fuego, mencionó algo que la dejó desconcertada. «Te has estado protegiendo mucho, Ana», dijo con voz baja, casi como si hablara consigo mismo. «Lo sé porque yo también lo he hecho, y aún lo hago. A veces nos encerramos tanto en nosotros mismos que ni siquiera notamos lo que estamos perdiendo». Ana se quedó en silencio, sin saber cómo responder. No era una sorpresa para ella que Tomás hubiera percibido la barrera que había construido a su alrededor, pero aún así, las palabras de él la tocaron profundamente. Había estado protegiéndose tanto de su dolor, de sus inseguridades, de la traición que había vivido, que no había notado cómo esa protección también la mantenía alejada de las personas que realmente importaban. «Yo no estoy segura de lo que quiero», murmuró Ana finalmente, mirando las llamas que danzaban frente a ella. «Todo esto me ha golpeado tan fuerte, y siento que he perdido tanto tiempo». Tomás la miró fijamente, sin juicio, solo con comprensión. En sus ojos, Ana vio una bondad que la hizo sentirse vulnerable, pero también una fortaleza que le dio la esperanza de que quizás, solo quizás, no estaba tan sola como pensaba. «Lo importante es que lo estás reconociendo, Ana», dijo Tomás con suavidad. «Y lo que hagas después de eso es lo que realmente importa. No tienes que hacer todo sola. A veces el primer paso es simplemente dejar de cargar con todo». Ana sintió un nudo en la garganta, y por un momento no pudo evitar pensar en todo lo que había pasado. El embarazo, la soledad, el miedo a ser madre soltera. Se dio cuenta de que la vida le estaba dando una oportunidad para sanar, para dejar ir parte de esa carga que había estado llevando por tanto tiempo. Tomás se levantó para irse, pero antes de hacerlo, se volvió hacia ella y le sonrió. «Si alguna vez necesitas hablar, ya sabes dónde encontrarme». Cuando la puerta se cerró detrás de él, Ana se quedó mirando la lluvia, escuchando el sonido de las gotas que caían suavemente sobre el techo. No sabía qué significaba todo esto, pero había algo en el aire, algo que la impulsaba a seguir adelante. No sabía si era la compañía de Tomás o la conexión que había comenzado a sentir por él, pero sentía que había dado un paso hacia la curación. Esa noche, mientras descansaba en su cama, Ana pensó en el futuro. El camino que tenía por delante no era fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía la fortaleza para enfrentar todo lo que viniera. Ya no estaba sola. Tenía el apoyo de alguien más. Y aunque no entendía por completo qué significaba eso, estaba dispuesta a descubrirlo. El frío de la mañana llegó con fuerza, y Ana despertó temprano, como era su costumbre. La cabaña aún estaba en silencio, excepto por el sonido del viento que susurraba a través de las rendijas de las ventanas. Se levantó de la cama y se dirigió a la cocina, donde preparó un té caliente para empezar el día. Mientras lo hacía, sus pensamientos volvieron a Tomás. No podía dejar de pensar en su última conversación, en la suavidad de su voz y en la forma en que la había escuchado sin juzgarla. Esa tarde lluviosa, cuando él le dijo que no tenía que cargar con todo, le había tocado el corazón. A pesar de la calidez del té en sus manos, una sensación de incertidumbre volvió a apoderarse de ella. Ana sabía que no podía permitir que sus emociones se desbordaran de nuevo, pero a la vez, algo en su interior le decía que había más en esa relación que una simple amistad. ¿Y si se estaba engañando a sí misma? ¿Era posible que se estuviera aferrando a algo que no era real? Tomás había estado presente en los momentos más difíciles de su vida en el campo, ayudándola sin pedir nada a cambio, y su presencia había sido un alivio. Sin embargo, ella no quería involucrarse emocionalmente. No quería depender de alguien más, especialmente de un hombre.
Su corazón ya había sido roto antes, y no estaba dispuesta a arriesgarse nuevamente. Ese mismo día, mientras Ana caminaba por el bosque cercano a la cabaña, decidió que necesitaba una respuesta. Necesitaba saber si sus sentimientos por Tomás eran una simple necesidad de afecto o algo más profundo. El aire frío cortaba su rostro mientras caminaba entre los árboles, pero algo en la tranquilidad del paisaje la hacía sentir en paz. Podía escuchar el crujir de las hojas bajo sus pies, el canto lejano de los pájaros, y la sensación de que, finalmente, estaba empezando a entender lo que realmente quería. A medida que avanzaba, algo llamó su atención. En el suelo, cerca de una vieja roca cubierta de musgo, encontró un objeto metálico. Al agacharse para examinarlo, se dio cuenta de que era un antiguo llavero, con una inscripción que no lograba leer completamente. Sin embargo, lo que más la sorprendió fue el simbolismo que había en el llavero, algo que le resultaba familiar. Ana lo guardó en su bolsillo y se levantó, sintiendo que esa pequeña pieza de metal tenía un propósito en su vida, aunque no lograba entender qué. Cuando regresó a la cabaña decidió que no podía seguir ignorando lo que sentía. No importaba cuánto lo quisiera evitar. Tomás había despertado algo en ella. Tal vez, solo tal vez, tenía que dejarse llevar, aunque no supiera exactamente a dónde conduciría ese camino. Esa tarde, después de terminar algunos trabajos en el jardín, Ana vio a Tomás acercarse a la cabaña. Esta vez, no se sintió tan insegura. No tenía miedo de sus propios sentimientos, aunque todavía no sabía exactamente qué hacer con ellos. Cuando Tomás llegó a la puerta, Ana lo miró fijamente a los ojos. «Tomás», dijo con una voz firme, «quiero hablar contigo». Él la miró sorprendido, pero asintió y entró en la cabaña. Se sentaron juntos en la mesa, y por un momento, el silencio fue profundo. Ana no sabía cómo comenzar, pero sabía que tenía que ser honesta. «He estado pensando en lo que dijiste», comenzó, «y en lo que siento. No estoy segura de lo que quiero, pero creo que tengo que saberlo. No quiero seguir ignorando lo que está frente a mí». Tomás la miró con atención, sin interrumpirla. Sus ojos, llenos de comprensión, la hicieron sentirse más tranquila. «No tienes que saberlo todo ahora mismo, Ana. Pero te escucho, y siempre estaré aquí para ti». La vulnerabilidad de Tomás la tocó profundamente. En ese momento, supo que no estaba sola. No solo Tomás estaba allí para ella, sino que de alguna manera, él también necesitaba algo de ella. No solo la presencia, sino también su capacidad de confiar en él, de abrir su corazón. «Creo que te estoy dando demasiado poder sobre mis emociones», continuó Ana con una sonrisa nerviosa. «Pero no quiero que me veas solo como una persona rota. Sé que necesito encontrar mi propio camino, pero no quiero que eso signifique que tenga que hacerlo completamente sola». Tomás asintió, sin palabras. Su mirada reflejaba una mezcla de apoyo y comprensión. Sabía que Ana tenía miedo de volverse a enamorar, de confiar en alguien de nuevo. Sabía que su presencia aquí en la cabaña significaba más de lo que cualquier palabra podría expresar. «Lo que sea que necesites, aquí estoy, no para presionarte, sino para acompañarte en tu viaje», dijo Tomás, con una voz cálida. Ana sentía un peso salir de sus hombros al escuchar esas palabras. No tenía que tomar decisiones apresuradas, no tenía que hacer todo de inmediato. Lo único que necesitaba era tiempo. Tiempo para descubrir lo que quería, tiempo para sanar, y tiempo para entender qué significaba realmente confiar en alguien más. Durante las semanas siguientes, la relación con Tomás continuó creciendo, pero de una manera más pausada. Ana no tenía prisa por avanzar, ni por definir qué era lo que sentía exactamente. Sabía que el amor no podía ser apresurado. En su lugar, decidió centrarse en sí misma, en el bienestar de su bebé, y en lo que realmente quería para su futuro. La conexión con Tomás seguía siendo especial, pero Ana también se dio cuenta de que, mientras lo veía como una fuente de apoyo y consuelo, todavía tenía que ser consciente de sus propios límites. No quería perderse en otra relación que no estuviera lista para asumir,
pero también entendió que no todo en la vida tiene que ser controlado. El tiempo, y solo el tiempo, le daría las respuestas que necesitaba. Y mientras tanto, no estaría sola. No tenía que hacerlo todo sola. Tomás estaba allí, y eso, por el momento, era suficiente. Los días pasaban en la cabaña como si el tiempo hubiera adoptado un ritmo diferente al de la ciudad. Ana comenzó a disfrutar más de su vida tranquila en el campo, con su bebé creciendo en su vientre, la relación con Tomás fortaleciéndose, pero siempre manteniendo una distancia emocional que ella misma había decidido. No quería apresurarse, pero tampoco quería perder lo que sentía que había encontrado en él: un refugio, una compañía silenciosa pero reconfortante. A pesar de su resistencia inicial, había algo en Tomás que la hacía sentirse segura, algo que la atraía sin que pudiera explicarlo. No era solo la amabilidad de sus gestos, ni la forma en que la ayudaba, ni la manera en que parecía entenderla sin palabras. Era algo más profundo, algo que conectaba con su corazón de una manera que ella no esperaba. Sin embargo, la barrera que había construido en su interior seguía firme, impidiendo que se entregara por completo a esa conexión. A menudo, mientras realizaba las tareas diarias, Ana pensaba en lo que Tomás le había dicho en su última conversación: no tienes que saberlo todo ahora mismo. Aquella frase la había marcado profundamente. Ella había estado tan enfocada en su dolor y en el miedo a ser rechazada nuevamente, que se había olvidado de lo más importante: el tiempo y la paciencia. No todo tiene que resolverse de inmediato, pensó. Tal vez, solo tal vez, podía darse el permiso de esperar. Con el paso de los días, se acostumbró a la rutina. Por la mañana, Tomás seguía ayudándola a arreglar algunas áreas de la casa. Algunas veces, los dos caminaban por el campo o se sentaban juntos a compartir una comida. El tiempo que pasaban juntos era tranquilo, sin presión, sin expectativas. Y aunque Ana sentía que algo más podía estar floreciendo en su corazón, se aferraba a la idea de que debía avanzar por su cuenta, sin depender de nadie. Un día, cuando el viento ya comenzaba a soplar con la brisa fresca del otoño, Ana salió al jardín para plantar algunas semillas que había comprado en el pueblo cercano. Mientras cavaba la tierra, escuchó el sonido de unos pasos acercándose. Al girar, vio a Tomás caminando hacia ella con una expresión seria en el rostro. Algo en su postura le hizo saber que no era una visita como las demás. «Hola», dijo Ana, intentando sonreír. «¿Qué pasa?» Tomás se detuvo frente a ella y la miró directamente a los ojos, como si quisiera hablar de algo importante. «Quiero hablar contigo, Ana», dijo, su voz tranquila pero firme. «He estado pensando mucho en lo que ha pasado entre nosotros, y creo que es hora de que sepas lo que siento». Ana sintió cómo el corazón le dio un vuelco en el pecho. Su respiración se aceleró, y de repente, se sintió más vulnerable que nunca. Había algo en la forma en que Tomás la miraba, algo que le decía que lo que estaba por decir podría cambiar todo. «Tomás», comenzó Ana, sin saber cómo responder. «Yo no estoy lista para esto. Aún no sé lo que quiero, y no quiero hacerte promesas que no puedo cumplir». Tomás asintió lentamente, comprendiendo sus palabras. «Entiendo, Ana. No quiero presionarte. Solo quiero que sepas que estoy aquí, que estoy dispuesto a esperar lo que necesites. No me voy a ir». Esas palabras la sorprendieron. Tomás no solo la aceptaba tal como era, sino que estaba dispuesto a esperar el tiempo que ella necesitara. Ese compromiso, esa paciencia, era algo que Ana no había experimentado nunca. En su vida anterior, las relaciones siempre se habían basado en expectativas inmediatas, en la prisa por avanzar, pero con Tomás todo era diferente. Todo sucedía a su propio ritmo, sin presiones. Ana lo miró sintiendo una mezcla de gratitud y confusión. «No sé si soy capaz de dejarme llevar», confesó, con la voz quebrada. «Mi miedo me consume, Tomás. Tengo miedo de confiar de nuevo». Tomás dio un paso más cerca de ella, sin invadir su espacio, pero lo suficientemente cerca como para hacerle saber que estaba allí, dispuesto a escucharla. «Te entiendo, Ana.
Tienes razón en ser cautelosa. Pero lo importante es que no tienes que hacerlo sola. Si decides darme una oportunidad, estaré aquí. Pero no quiero que lo hagas por obligación. Lo harás porque lo sientas. Ana tragó saliva, mirando el rostro sereno de Tomás. La calidez de sus palabras la envolvió como una manta, pero aún así, no sabía qué hacer con lo que sentía. ¿Y si se dejaba llevar por la corriente? ¿Y si, después de todo, sus sentimientos no eran correspondidos? El miedo a ser rechazada nuevamente la paralizaba. Solo... Dame tiempo, susurró Ana, sus ojos fijos en el suelo. No puedo prometer nada ahora, pero te prometo que pensaré en ello. Tomás sonrió suavemente. Eso es todo lo que necesito, Ana. Tiempo. No quiero presionarte, solo quiero que sepas que estoy aquí, y que lo que surja, lo haremos juntos. Ana asintió, sintiendo que, por primera vez, había encontrado a alguien que no solo la entendía, sino que estaba dispuesto a esperar pacientemente hasta que estuviera lista. No necesitaba tener todas las respuestas, y no tenía que apresurarse a tomar una decisión. Lo único que tenía que hacer era confiar en el proceso, en su propio tiempo. Durante los días siguientes, la relación entre Ana y Tomás continuó fluyendo sin forzar nada. Aunque Ana seguía guardando una parte de sí misma, comenzó a relajarse en su presencia. La barrera emocional que había levantado a su alrededor comenzó a desmoronarse lentamente, y aunque no estaba lista para dejarse llevar por completo, se dio cuenta de que podía ser vulnerable con él, sin temor a ser herida. El otoño continuó avanzando, y Ana comenzó a sentir una conexión más profunda con el lugar, con el campo, con Tomás. No sabía qué depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía afrontar cualquier cosa. Aunque el miedo seguía presente, ya no era tan fuerte como antes, y en su corazón, Ana sabía que estaba tomando el camino correcto, paso a paso. La vida en la cabaña se convirtió en un proceso de pequeños descubrimientos y ajustes. Cada día, Ana avanzaba un paso más en su recuperación emocional. Había algo terapéutico en la rutina diaria: preparar el desayuno, limpiar el jardín, arreglar los rincones de la casa. Pero también había algo profundo en la conexión que iba forjando con el lugar. No solo se trataba de un refugio físico, sino de un espacio donde podía sanar y reinventarse, un lugar donde podía ser ella misma sin las presiones del mundo exterior. La cabaña, con su madera envejecida y su atmósfera tranquila, se había convertido en un santuario donde Ana comenzaba a reconstruir los pedazos rotos de su vida. Aunque la relación con Tomás seguía avanzando lentamente, Ana no podía evitar sentir una creciente admiración por él. Sus gestos, su paciencia, y sobre todo, su capacidad para respetar su espacio y su tiempo, la conmovían profundamente. Tomás nunca había intentado apresurar las cosas, nunca había intentado forzar nada. La manera en que la trataba le daba una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sin embargo, había algo dentro de Ana que seguía sintiéndose insegura. Aunque confiaba en Tomás y le agradecía su presencia, el miedo seguía acechando en las sombras de su mente. ¿Estaba siendo demasiado cautelosa? ¿Estaba perdiendo una oportunidad por miedo a ser vulnerable nuevamente? Estas preguntas la perseguían en los momentos más tranquilos del día, como un susurro lejano que nunca la dejaba en paz. Sabía que debía enfrentarse a estos miedos, pero no podía evitar la sensación de que aún no estaba lista para abrir su corazón por completo. Un día, mientras estaba en el cobertizo organizando algunas herramientas, encontró una carta vieja que había quedado entre unas cajas. La carta estaba amarillenta por el paso del tiempo, y el sobre estaba arrugado, como si alguien lo hubiera dejado allí sin darle demasiada importancia. Ana, intrigada, la abrió con cuidado. Dentro, encontró unas palabras que la hicieron detenerse en seco. Querida Ana, sé que estás pasando por un momento difícil, pero quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti. Pase lo que pase. Esta cabaña ha sido siempre un lugar de refugio, y sé que, con el tiempo, encontrarás paz aquí. No te rindas nunca. Te amo. La carta estaba firmada por su madre,
quien había fallecido años antes. Ana no recordaba haber recibido nunca esa carta. Al principio, la lectura le pareció un eco de su propio miedo, como si su madre estuviera enviándole un mensaje desde el pasado. No te rindas nunca. Esa frase resonó en lo más profundo de su ser, como si le hablara directamente al corazón. En ese momento, Ana comprendió algo que había estado ignorando. No solo necesitaba sanar por ella misma, sino que tenía que aprender a aceptar que no estaba sola, que incluso los recuerdos de su madre podían ser una fuente de fortaleza. Con la carta en sus manos, Ana caminó hasta la ventana, mirando hacia el horizonte. El cielo estaba despejado, y los rayos del sol brillaban sobre el campo como una promesa de renovación. Durante mucho tiempo, había pensado que su dolor la aislaba, que debía enfrentarse a todo sola. Pero ahora entendía que su madre, aunque ya no estuviera presente, había dejado una parte de sí misma en las palabras de esa carta, una parte que le recordaba que siempre podía encontrar la paz, siempre que no dejara de luchar. El viento soplaba suavemente, y Ana se sintió impulsada a salir. Abrió la puerta de la cabaña y caminó hacia el jardín, donde las flores que había plantado comenzaban a florecer. Había algo simbólico en ese crecimiento. Las flores representaban el esfuerzo, la paciencia y la belleza que nacen de la adversidad. Ana, al igual que esas flores, también podía crecer. Podía encontrar fuerza en su vulnerabilidad, en sus miedos, en sus inseguridades. Mientras caminaba por el jardín, sintió una presencia a su lado. Tomás, como siempre, había estado cerca, observándola en silencio, respetando su espacio. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. Ana lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, pudo sonreír con sinceridad. Sí, estoy bien, respondió, sus palabras llenas de una calma que no había sentido en años. Estoy aprendiendo a hacerlo. Tomás asintió y la observó en silencio, como si comprendiera lo que acababa de suceder en su interior. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Había algo profundo en su presencia, algo que Ana no podía describir, pero que sentía en lo más profundo de su ser. No necesitaba palabras para entender que Tomás no solo estaba allí para ayudarla a reparar su hogar, sino que también estaba ayudándola a reparar su corazón. Gracias, Tomás, dijo Ana, con voz suave, pero firme. Gracias por estar aquí. Para eso estoy, respondió él sonriendo ligeramente. Para lo que necesites. A lo largo de las semanas siguientes, Ana comenzó a soltar el miedo que la había acompañado tanto tiempo. La relación con Tomás siguió creciendo, pero a su propio ritmo, sin presiones, sin expectativas. Ana no sabía hacia dónde los llevaría todo eso, pero en su corazón sabía que lo importante no era el destino, sino el viaje. Y ese viaje, con sus altos y bajos, sus miedos y sus momentos de paz, la estaba llevando a un lugar donde la sanación era posible. Con el tiempo, Ana dejó de verse a sí misma como una mujer rota y comenzó a verse como alguien capaz de sanar. No solo por ella, sino por el bebé que llevaba dentro, por el futuro que estaba creando. Empezó a ver a Tomás no solo como una fuente de apoyo, sino como un compañero en su camino de sanación. Aunque aún había mucho por descubrir, Ana sabía que estaba lista para enfrentarse a lo que viniera. La cabaña ya no solo era un refugio físico, sino también emocional. Aquí, había encontrado una parte de sí misma que nunca había imaginado. A medida que el invierno se acercaba, la relación entre Ana y Tomás se volvía más profunda, más sólida. Aunque el futuro seguía siendo incierto, Ana sentía que, por primera vez, estaba construyendo algo real, algo que valía la pena. La fuerza que había encontrado en sí misma, en su vulnerabilidad, en su capacidad de amar y de sanar, le daba una paz que nunca antes había experimentado. El invierno llegó con una fuerza inusitada, cubriendo la cabaña y el paisaje circundante con una capa de nieve que parecía nunca terminar. Las montañas, que antes se veían majestuosas y verdes, ahora eran gigantescas formaciones blancas, cubiertas por la helada.
La cabaña de Ana se convirtió en un refugio en medio de la tormenta, con el fuego de la chimenea ardiendo constantemente y el sonido del viento aullando fuera, haciendo que el interior se sintiera más acogedor y cálido. Era como si la naturaleza misma la estuviera protegiendo, proporcionándole el espacio y el tiempo para sanar, para reinventarse. El bebé en su vientre ya no era solo una figura imaginaria, era un ser real, con movimientos que Ana podía sentir cada vez que se tumbaba por la noche. Su cuerpo había cambiado, y con él, su perspectiva sobre la vida. La maternidad la había transformado de formas que no había anticipado. La relación con Tomás, que había comenzado con un apoyo silencioso y respetuoso, comenzaba a dar frutos. El tiempo que pasaban juntos se llenaba de conversaciones profundas, de risas compartidas y, más a menudo, de momentos de quietud, en los que no se necesitaban palabras. A pesar de todo esto, Ana no podía evitar sentir que algo dentro de ella aún faltaba. Había aceptado la presencia de Tomás, había permitido que su vida se cruzara con la suya, pero el miedo seguía anidado en su pecho. El miedo a perder el control, a dejarse llevar por lo que sentía, a abrirse completamente a alguien después de tanto tiempo. Aunque la relación con él era genuina, algo le decía que todavía había aspectos de ella misma que no había confrontado, que no había sanado. Era en las noches solitarias cuando la tormenta rugía afuera, cuando sus pensamientos se desbordaban. Durante el día, Ana se mantenía ocupada con las tareas de la cabaña, con la preparación para el nacimiento del bebé, con las reparaciones que Tomás y ella realizaban juntos. Pero cuando la noche caía y el silencio se apoderaba del lugar, los recuerdos comenzaban a regresar, especialmente los de la ciudad y su vida anterior. Tomás la había ayudado a reparar el cobertizo, a limpiar el terreno y a preparar la cabaña para el invierno. Aunque siempre lo había hecho con amabilidad, sin prisa y sin exigir nada, Ana se sentía incapaz de ser completamente honesta con él. A veces sentía que no merecía toda la paciencia que él le ofrecía, que ella no podía retribuir de la misma manera. Aún así, no podía negar que su compañía le daba consuelo. Tomás no era solo una figura distante, sino alguien que de alguna manera la entendía, alguien que no solo la veía como una madre, sino como una mujer con sueños, con miedos, con historias que aún no había compartido. Un día, cuando la nieve caía suavemente sobre el techo de la cabaña, Ana decidió hacer algo que había estado evitando durante semanas: hablar con Tomás sobre lo que realmente sentía. No quería seguir postergando una conversación que sabía que eventualmente tendría que tener. Mientras él estaba fuera, ayudando a reparar el techo de la cabaña, Ana preparó una taza de té y se sentó frente a la chimenea, esperando su regreso. El fuego crepitaba suavemente, y el calor del hogar la envolvía mientras los recuerdos de su vida anterior se desvanecían lentamente. Cuando Tomás entró en la cabaña, la nieve seguía cayendo en el exterior, cubriéndolo todo de blanco. Ana lo observó mientras se sacudía la nieve de los hombros y se acercaba al fuego. Algo en su postura, en la forma en que lo miraba, la hizo sentir una extraña mezcla de nerviosismo y esperanza. Sabía que este momento podría cambiar las cosas entre ellos, pero también sabía que no podía seguir callando lo que sentía. Tomás, comenzó, su voz un poco temblorosa al principio. Hay algo que necesito decirte. Algo que he estado guardando por mucho tiempo. Tomás se detuvo y la miró, asintiendo con una ligera sonrisa en el rostro. ¿De qué se trata? Ana respiró profundamente, dándose un momento para reunir el coraje necesario. Sé que he estado cerrada, y que no he sido completamente honesta contigo sobre lo que siento. He estado tratando de lidiar con todo por mi cuenta, con mis miedos, con la idea de ser madre sola. Y aunque me ha costado, te agradezco por estar aquí, pero no sé si puedo seguir adelante sin abrirme más contigo. Tomás la observó en silencio, comprendiendo sus palabras. No intentó interrumpirla ni presionarla, solo permaneció allí, escuchándola con una paciencia que la tocó profundamente. Estoy asustada, continuó Ana.
sus palabras saliendo entrecortadas. Tengo miedo de depender de alguien más, de volver a abrirme a alguien después de todo lo que pasó. He estado tanto tiempo sola que no sé cómo compartir mi vida con otra persona. Tomás se acercó a ella lentamente, sin apresurarse, y se agachó frente a ella, mirándola con ternura. Ana, no tienes que hacer nada que no quieras. Yo solo quiero que sepas que, si alguna vez decides abrirte, estaré aquí para ti. Pero lo que más quiero es que seas feliz. Y eso significa que tú elijas el camino. Ana sintió una oleada de emociones al escuchar sus palabras. No había esperado esa respuesta. Siempre había temido que Tomás pudiera presionarla o intentar forzar una relación más profunda de la que ella estaba dispuesta a dar. Pero él había sido paciente, comprensivo, y le había dado el espacio que necesitaba. Gracias, dijo Ana, con la voz quebrada, mientras las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. Gracias por darme el espacio que necesito, por ser tan paciente. Tomás la miró fijamente, sin decir nada más, solo tomando su mano con suavidad. En ese gesto, Ana sintió que algo dentro de ella comenzaba a desmoronarse. No necesitaba tener todas las respuestas ahora, pero al menos estaba dispuesta a abrir su corazón. A partir de ese momento, sabía que ya no tendría que hacerlo todo sola. Tomás había demostrado que, aunque sus miedos fueran grandes, el amor y la paciencia podían aliviar las cargas más pesadas. El resto del invierno pasó en una tranquila espera. Los días se hicieron más largos, las noches menos frías, y la relación con Tomás se fue afianzando sin presiones. Ana aprendió a confiar en él, en su apoyo, y en su capacidad para estar a su lado sin exigir nada. Al mismo tiempo, aprendió a confiar en sí misma, a aceptar sus miedos y a caminar con ellos, sin permitir que los controlaran. El invierno comenzó a ceder lentamente ante la llegada de la primavera, y con el cambio de estación, también llegaron nuevos desafíos para Ana. Las temperaturas más cálidas le dieron la oportunidad de respirar con más facilidad, pero al mismo tiempo, trajeron consigo la presión de los días que pasaban rápidamente. A medida que su embarazo avanzaba, las emociones de Ana fluctuaban como el clima impredecible de la región. Había días en los que se sentía invencible, lista para enfrentarse al mundo, y otros en los que la ansiedad la invadía, haciéndola dudar de sus decisiones y de su capacidad para ser madre. Tomás seguía siendo una presencia constante en su vida. A veces, sentía que él era la única estabilidad en un mundo que parecía cambiar a su alrededor. Pero, a pesar de todo, la relación con él seguía evolucionando lentamente, sin grandes gestos ni declaraciones de amor, pero con una comprensión mutua que crecía cada vez más. Tomás no la apresuraba, no le pedía que se abriera de inmediato, pero siempre estaba dispuesto a escucharla cuando lo necesitaba. Y a pesar de que Ana sentía que sus sentimientos por él iban más allá de la simple amistad, no estaba dispuesta a dar el siguiente paso sin estar completamente segura de lo que quería. Una tarde, después de un día de trabajo en el jardín, Ana y Tomás se sentaron juntos en el porche, mirando el horizonte. La luz dorada del atardecer iluminaba sus rostros, y el sonido de los pájaros y el viento se mezclaba con la calma de ese momento compartido. Tomás le habló de su pasado, de las razones que lo habían llevado a mudarse al campo. Le contó sobre las relaciones fallidas, sobre las expectativas que nunca había logrado cumplir, sobre la soledad que había sentido antes de encontrar el refugio en la vida simple del campo. Siempre creí que debía seguir un camino trazado por los demás, dijo Tomás, mirando al frente, con la voz más profunda de lo habitual. Pensaba que ser feliz era seguir las reglas, conseguir un trabajo estable, formar una familia convencional. Pero me di cuenta de que la felicidad no está en las expectativas de otros, sino en lo que uno mismo elige hacer con su vida. Ana lo miró, comprendiendo más que nunca las palabras de Tomás. Ella también había sido víctima de las expectativas de la sociedad, de las voces que le decían qué hacer y cuándo hacerlo. Pero con el tiempo, había aprendido que la vida no se trataba de cumplir con un guión preestablecido. El poder de tomar decisiones propias era lo que realmente la había liberado. Creo que, después de todo,
comenzó a decir, su voz suave pero decidida. He estado buscando respuestas en el lugar equivocado. He buscado la felicidad en las expectativas de los demás, pero nunca me pregunté qué quería realmente. Tomás la miró con una sonrisa tranquila, como si todo eso fuera parte del proceso de sanar. Es difícil, lo sé, pero cuando entiendes eso, todo empieza a ser más claro. La felicidad está en los pequeños momentos, en las decisiones que tomamos cada día, en aceptar lo que somos. Ana suspiró, mirando el cielo que comenzaba a oscurecerse. Por un momento, la idea de lo que Tomás le decía la envolvió completamente. No se trataba de encontrar las respuestas a todas las preguntas, ni de cumplir con expectativas ajenas. Se trataba de aprender a aceptarse a sí misma, de encontrar la paz en el caos, de ser fiel a sus propios deseos y sueños. El miedo había sido un obstáculo durante mucho tiempo, pero ahora empezaba a desvanecerse lentamente, al igual que las sombras que se retiraban con la luz del atardecer. A medida que los días pasaban, Ana comenzó a sentirse más preparada para la llegada de su bebé. Había algo más en ella que estaba cambiando, algo más que solo su físico. Su corazón se estaba abriendo, y su mente, aunque aún llena de incertidumbres, empezaba a encontrar claridad. La cabaña ya no era solo un refugio, sino un espacio donde había encontrado su verdadera fuerza. Había aprendido que no necesitaba tener todas las respuestas para seguir adelante. Solo necesitaba confiar en el proceso, en la vida que había elegido vivir. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Tomás y Ana se encontraron nuevamente en el porche. El sol se estaba ocultando lentamente, y la brisa fresca de la primavera movía suavemente sus cabellos. Ana se sintió inexplicablemente emocionada. Estaba lista para dar el siguiente paso, aunque no sabía exactamente cuál sería. Tomás la miró, y por un momento, ambos se quedaron en silencio, disfrutando de la tranquilidad del atardecer. Tomás, comenzó Ana con la voz firme pero llena de vulnerabilidad. He estado pensando mucho en lo que quiero, y sé que aún no tengo todas las respuestas, pero sé que quiero seguir este camino contigo. No sé qué nos depara el futuro, pero estoy lista para dejarme llevar por lo que siento. Y sé que eso empieza por confiar en ti, confiar en mí misma, confiar en lo que podemos construir juntos. Tomás no dijo nada de inmediato. En lugar de eso, se acercó a ella, y por primera vez, la abrazó con una calidez que le hizo sentir segura. No había palabras necesarias, solo el acto de estar allí, de compartir ese momento de paz, de confianza. Ana sentía que ese abrazo era lo que necesitaba. No importaba el futuro, no importaba cuán incierto fuera todo. Lo único que importaba era el presente, ese presente que ella estaba eligiendo construir con Tomás. Lo que sea que venga, dijo Tomás, sus palabras suaves pero llenas de significado. Lo enfrentaremos juntos. En ese momento, Ana entendió que ya no estaba sola. No solo porque Tomás estuviera a su lado, sino porque finalmente había encontrado la paz dentro de sí misma. Había aprendido a aceptar su pasado, a abrazar su presente y a mirar hacia el futuro con la certeza de que, cualquiera que fuera el camino, lo recorrería con su propio corazón, con su propia voz. El invierno terminó, y la primavera trajo consigo nuevos comienzos. Ana estaba lista para ser madre, para enfrentar los desafíos que la vida le traía. Aunque las respuestas aún no estaban claras, algo en su interior le decía que, al fin, había encontrado su lugar en el mundo. No era perfecta, pero eso ya no importaba. Lo que importaba era que estaba dispuesta a vivir plenamente, a aceptar su vulnerabilidad y a abrazar lo que vendría con los brazos abiertos. La primavera se desplegó con su esplendor, trayendo consigo una serie de cambios que Ana no había anticipado. El paisaje que rodeaba la cabaña comenzó a florecer con una intensidad vibrante. Los árboles, antes desnudos, ahora estaban cubiertos de hojas verdes y frescas, y las flores que Ana había sembrado con tanto cuidado comenzaron a asomar tímidamente sus colores. La vida en el campo,
que antes parecía tan tranquila y solitaria, ahora se sentía vibrante, llena de promesas y esperanzas. Ana, que ya estaba en la recta final de su embarazo, sentía que su cuerpo cambiaba cada día. El peso de la maternidad ya no era solo un recordatorio físico, sino una emoción que la conectaba con algo mucho más profundo. El bebé en su vientre no solo representaba la continuación de su propia vida, sino la posibilidad de algo completamente nuevo. Cada patada, cada movimiento, era una señal de que la vida estaba tomando su curso, y Ana comenzaba a sentir la enorme responsabilidad, pero también la gran belleza, de ser madre. Los días se llenaban de preparativos, de ajustes en la cabaña para recibir al bebé. Ana, aunque aún algo temerosa, comenzaba a abrazar el hecho de que no podía controlar todo, y que eso, de alguna manera, estaba bien. Tomás, por su parte, seguía cerca, como siempre, ayudando en todo lo que podía, y sobre todo, respetando el espacio que Ana aún necesitaba. No había prisa, no había expectativas forzadas. Juntos, compartían momentos de calma y de trabajo, sin prisa, sin hacer de la relación algo que tuviera que encajar en una estructura rígida. La confianza había nacido entre ellos, lentamente, como una planta que crece a su propio ritmo. Pero el verdadero cambio en Ana ocurrió cuando comenzó a aceptar no solo lo que los demás le ofrecían, sino lo que ella misma era capaz de dar. Antes, la idea de ser vulnerable la había aterrorizado, la había hecho sentir débil e incapaz. Pero ahora, entendía que ser vulnerable no significaba debilidad. Al contrario, ser vulnerable era la verdadera fortaleza, porque era abrir el corazón y permitir que las emociones fluyeran, sin temor a ser juzgada. Era aceptar que no tenía que ser perfecta, que el amor no era algo que se ganaba solo por cumplir expectativas, sino algo que se construye con paciencia, con respeto, con entrega mutua. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, Ana salió a caminar por el campo. El viento soplaba suavemente, acariciando su rostro, y los colores del atardecer teñían el cielo de tonos cálidos. El aire fresco la revitalizaba, le daba la sensación de que, por fin, podía respirar. Ya no tenía miedo de lo que venía. Sabía que el futuro era incierto, pero también sabía que, en su interior, llevaba la fuerza necesaria para enfrentarlo. De repente, vio a lo lejos una figura familiar. Tomás. Él estaba en el borde del campo, mirando hacia el horizonte, como si estuviera esperando algo. Ana se acercó a él, y cuando él la vio, su rostro se iluminó con una sonrisa tranquila. No hubo necesidad de palabras en ese momento. Ambos compartían una conexión que iba más allá de lo que podían expresar verbalmente. Tomás se giró hacia ella, y con un gesto suave, le tomó la mano. «Todo va a estar bien, Ana», dijo con voz calmada. «No importa lo que pase, lo enfrentaremos juntos». Ana sonrió, su corazón latiendo con una sensación de calma que no había sentido en mucho tiempo. No necesitaba palabras para saber que Tomás estaba allí para ella, que juntos podían enfrentar cualquier desafío. Su presencia, su apoyo constante, había sido la clave para que ella comenzara a sanar. No había promesas grandiosas, ni gestos espectaculares. Solo había un hombre que estaba dispuesto a estar a su lado, sin importar lo que viniera. La relación entre ellos ya no era solo de amistad, sino de complicidad, de entendimiento profundo. Ana ya no temía lo que sentía por él. Aceptaba que no tenía que ser perfecta, que su vulnerabilidad era lo que le permitía conectarse verdaderamente con los demás. No necesitaba esperar a ser lo suficientemente buena para recibir amor. En cambio, había aprendido que el amor es algo que se da y se recibe de manera incondicional, sin esperar nada a cambio. Mientras caminaban juntos hacia la cabaña, Ana sintió una paz interior que no había experimentado antes. El camino que había recorrido hasta llegar aquí había sido largo, lleno de dudas, de miedos, pero también de momentos de gran belleza. Y ahora, con el futuro por delante, sentía que finalmente estaba lista para ser madre, para enfrentar lo que la vida le traería,
y lo haría con el corazón abierto, con una nueva perspectiva sobre sí misma y sobre lo que era capaz de lograr. Cuando llegaron a la cabaña, Ana miró a Tomás una vez más. No necesitaba decirle nada. Sabía que lo que sentía por él era verdadero, y que no importaba cuánto tiempo tomara, lo importante era que podía vivir el momento presente, sin presiones, sin miedos. Ya no estaba sola, y nunca más tendría que enfrentarse a sus miedos sola. Con Tomás a su lado, sabía que podía conquistar cualquier desafío. Esa noche, mientras se acurrucaba en su cama, Ana sintió una paz que la invadió completamente. Sabía que, aunque la vida no siempre fuera fácil, ella ya no tenía que temerle. Había aprendido a aceptarse, a confiar, a amar, y todo comenzaba a tomar forma de una manera que nunca había imaginado. El futuro ya no era una amenaza, sino una oportunidad para seguir creciendo, para ser la madre que siempre había soñado ser, para vivir una vida llena de amor y esperanza. El bebé, que en su vientre comenzaba a moverse con más fuerza, sería la última prueba de todo lo que Ana había aprendido sobre sí misma. Estaba lista para ser madre. Estaba lista para el próximo capítulo de su vida. Y con Tomás a su lado, sabía que lo afrontaría con valentía, con la fuerza que había encontrado en su interior, y con la paz de saber que, al fin, había encontrado su lugar en el mundo. Y así termina la historia de Ana, su viaje hacia la sanación, el autodescubrimiento y la aceptación. Un recorrido lleno de desafíos, pero también de momentos de luz y esperanza. Ana, al igual que muchos de nosotros, tuvo que aprender a confiar en sí misma y en las personas a su alrededor, encontrando el valor para abrir su corazón y construir un futuro más brillante. ¿Qué opinaste de la historia? ¿Te identificaste con los miedos de Ana o con su proceso de sanación? ¿Cómo te gustaría que hubiera terminado? Déjanos tus comentarios y comparte tus pensamientos. Y si disfrutaste de esta historia y quieres escuchar más relatos emocionantes de superación personal, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Cada semana estaremos trayendo más historias como esta, llenas de emoción, esperanza y aprendizaje. No te lo pierdas. ¿De dónde nos estás escuchando? Nos encantaría saberlo. Deja un comentario y cuéntanos tu ubicación. Nos encantaría conectar contigo. Gracias por acompañarnos en este viaje de emociones. Nos vemos en la próxima historia.